Buenos días, colegas. Una vez más, acompañándolos en la presentación de este sexto workshop denominado Introducción a la implementación de las aulas virtuales, desarrollo de una actividad de la experiencia de aprendizaje en el aula virtual Classroom 2, dándoles la cordial bienvenida a este espacio preparado para ustedes. Vamos a continuar, estimados colegas, sobre la actividad de la experiencia de aprendizaje del aula virtual Classroom, que empezamos la semana pasada, donde, vamos a recordar un poquito sobre lo tratado la semana pasada, donde hemos visto, pues, ¿no?, los fundamentos pedagógicos que involucran a esta experiencia de aprendizaje. Bien, el propósito del día de hoy es de implementar un aula virtual conforme a la estructura de una experiencia de aprendizaje. Todo esto, estimados colegas, va a ir en coherencia con los enfoques pedagógicos de nuestro Currículum Nacional de Educación Básica. Cuando hablamos de una herramienta digital, debemos tener en cuenta que en cada una de ellas vamos a encontrar varias funcionalidades. Es importante, estimados colegas, saber manejar estas herramientas, cómo saber usarlas, emplearlas. Y una vez que le demos ese uso adecuado a cada una de estas herramientas, vamos a empezar a ejecutar con esa intencionalidad para poder sacarle provecho y, más que todo, poder direccionar al aprovechamiento pedagógico. La semana pasada ya habíamos creado una clase, la gran mayoría de ustedes también. Ahora lo vamos a implementar teniendo en cuenta nuestra experiencia de aprendizaje que van relacionados con los enfoques pedagógicos. Los contenidos que vamos a tratar el día de hoy van a ser orientaciones previas a la implementación de la experiencia de aprendizaje en Classroom. Eso es nuestro primer contenido. Y nuestro segundo contenido va a ser darles un ejemplo de implementación del aula virtual. En esta vez voy a tomar como referencia un ejemplo del aula virtual de primaria, que todos los pasos en sí también son para secundaria. En este primer punto, relacionado a las orientaciones previas a la implementación de la experiencia de aprendizaje en Classroom, debemos tener, estimados colegas, en cuenta que antes de la implementación debemos tener todos esos conocimientos sobre los fundamentos pedagógicos y también las funcionalidades que nos va a brindar nuestra aula virtual, que si bien es cierto, la semana pasada ya lo hemos conocido, también hemos visto todos los enfoques pedagógicos que contempla nuestra experiencia de aprendizaje. Asimismo, con relación al segundo punto, vamos a dar a conocer un ejemplo de implementación de un aula virtual
y a la vez servirá de modelo esta implementación a todos los docentes de nivel secundaria, porque van a ser los mismos pasos a seguir. En este punto vamos a transitar por la experiencia de aprendizaje, por las actividades, por las subactividades, para poder tener presente siempre la estructura de la experiencia de aprendizaje. Con relación a las orientaciones previas a la implementación de la experiencia de aprendizaje en Classroom. En primer lugar, debemos identificar cuáles son las experiencias de aprendizaje que vamos a implementar. Ustedes saben, estimados colegas, que todas las experiencias de aprendizaje se encuentran ubicadas ¿en dónde? Exacto, estimados colegas. Están ubicados en nuestra plataforma de Aprendo en Casa. Como podemos ver en la imagen, vamos a identificar la experiencia de aprendizaje a la que vamos a implementar. En este caso, nuestra experiencia de aprendizaje que vamos a implementar va a ser la experiencia número 10, porque estamos trabajando con esa experiencia, ¿no? Donde vamos a considerar, pues, el nivel, el grado y otros criterios más que se especifican en las EDAs. Es muy importante, estimados colegas, que debemos visitar permanentemente la plataforma de Aprendo en Casa, ya que es de ahí donde vamos a generar nuestra experiencia de aprendizaje. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestro nivel o modalidad y de acuerdo al grado que estamos, pues, ¿no?, guiando a ese grupo humano de estudiantes, y yo sé que ya ustedes lo saben identificar. Para este proceso, estimados colegas, la semana pasada hemos elaborado nuestra aula virtual con la experiencia de aprendizaje número 10, lo cual el día de hoy va a ser la continuación para seguir trabajando en ello. Para ello, todos nosotros debemos descargar los documentos que forman parte de la experiencia de aprendizaje. Como ya les dije, que se encuentran ubicados en la plataforma de Aprendo en Casa. Sabemos que todas las experiencias de aprendizaje de cualquier nivel, o sea, ya sea del nivel primaria o secundaria o básica alternativa, van a contar con una guía docente que nos va a dar una vista completa de la experiencia de aprendizaje que vamos a ir implementando. En esta guía docente nos va a dar el paso a paso cómo vamos a ir implementando nuestra experiencia de aprendizaje. Debemos revisar también la presentación de la experiencia de aprendizaje, donde están las actividades, donde vamos a encontrar también el reto, donde vamos a encontrar la situación significativa y los productos. Por eso es muy importante revisar la presentación. Luego, con el documento que planificamos nuestra experiencia de aprendizaje,
en este espacio nuestros estudiantes van a poder organizar sus tiempos, sus metas y por último, en el documento de la actividad, en el documento de la actividad, sabemos que cada experiencia de actividades tiene varias subactividades. Una vez seleccionadas las actividades, como podemos observar, acá están las actividades que contemplan pues nuestra experiencia de aprendizaje. Vamos a seleccionar las subactividades, estas subactividades que se muestran en esta imagen. Si bien es cierto, estimados colegas, estas subactividades no lo vamos a encontrar dentro de nuestra guía de docente. No lo vamos a encontrar porque no lo contempla nuestra experiencia de aprendizaje. Pero estas subactividades se pueden lograr, ¿cómo? Elaborando. ¿Y quién lo va a elaborar? Nosotros, los docentes. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo voy a elaborar mis subactividades? Bien, lo pueden elaborar mediante el análisis pedagógico, estimados colegas de la guía, revisando todo el documento de la actividad. O sea, vamos a tener que darnos un espacio para ir revisando paso a paso todo nuestro documento que contempla la actividad. Sabemos que es un documento muy extenso, sí, lo sé, pero tenemos que hacerlo, estimados colegas. Entonces, diremos que las subactividades son o van a ser el resultado del análisis pedagógico efectuado a nuestra experiencia de aprendizaje. Dependerá también de la complejidad de nuestra actividad. Para ver las cantidades de las subactividades que vamos a requerir y de cómo yo como docente voy a plantear este desarrollo. Si nuestras actividades son un poco extensas, obviamente que nuestras subactividades también van a ser un poco complejas. Entonces, todo va a depender, estimados colegas, del análisis pedagógico que puedo efectuar yo al momento de analizar mi experiencia de aprendizaje. Lo que hace la experiencia de aprendizaje, estimados colegas, es brindarnos las posibilidades donde nosotros podremos elegir las acciones para trabajarlas. O sea, nosotros, al momento del análisis de nuestras actividades, vamos a elegir qué subactividades puedo coger de acuerdo a mi análisis que voy desarrollando y de acuerdo a mis intereses que yo pueda brindar un mayor aprendizaje a mis estudiantes.
Con relación a la propuesta de implementación de un aula virtual en primaria, lo primero que debemos hacer es comprender la experiencia de aprendizaje. Ya lo he dicho. La semana pasada también hemos visto, ¿no? Parte de ella, analizando los enfoques. ¿Mm? Y todo lo que contempla la experiencia de aprendizaje. Vamos a ver como un primer paso, se va a identificar que nuestra guía docente, estimados colegas, lo tengamos disponible para poder hacer el análisis. Vamos a ver en nuestra guía docente las categorías, como son el título, en este caso el nivel, ¿no? Que están separados previamente, nivel primaria, nivel secundaria, el grado, el propósito, etcétera, etcétera. Y identificando en nuestra guía docente las categorías, vamos a poder ver, pues, ¿no? Que también dentro de esas categorías vamos a considerar el título, el nivel, el ciclo, el grado, la situación significativa, el reto, el propósito y el producto. Analizando, analizando de esta manera vamos a poder nosotros, pues, estimados colegas, implementar nuestra experiencia de aprendizaje. Luego, se va a identificar los datos más importantes de la actividad, como son la producción, como son las competencias y los criterios de mi experiencia de aprendizaje. Voy a verificar la relación que existe entre ellas, entre sí, ¿no? Y se van dando cuenta cómo vamos desagregando progresivamente, estimados colegas. Empezamos de lo más complejo, como es nuestra experiencia de aprendizaje. Luego vamos con las actividades para luego implementarlas. Bien, pasamos a la presentación de nuestra experiencia de aprendizaje en Classroom, comenzando con la presentación de la experiencia de aprendizaje en el espacio de novedades. Es muy importante, estimados colegas, tener en cuenta nuestro propósito, nuestra meta, a dónde queremos conducir a nuestros estudiantes. Por eso debemos conducirlo hacia la ruta que nosotros como maestros deseamos para ellos, siempre teniendo en cuenta la presentación de nuestra experiencia de aprendizaje en clase.
Como ustedes pueden observar en la imagen, dice el documento de la guía docente para la planificación curricular nos brinda la información que necesitamos para presentar la experiencia de aprendizaje. Nos brinda el título, los propósitos de aprendizaje, el reto, el producto. También nos sugieren anexar, dice, documentos. Obviamente que debemos anexar la experiencia de aprendizaje en sí, ¿no? También vamos a organizar y planificar la experiencia de aprendizaje. Podemos anexar audios, videos, imágenes relacionado a la situación que plantea la experiencia de aprendizaje. Desde el enfoque formativo de la evaluación, sugerimos presentar los criterios de éxito del producto. Acá vemos que en la parte de novedades vamos a tener el título de la experiencia de aprendizaje, el propósito del aprendizaje, el reto, el producto, y como dice que también se puede anexar la misma presentación de la experiencia de aprendizaje, criterios de éxito, actividades de la experiencia de aprendizaje y otros recursos más que uno quiera implementar. Del mismo modo, cada actividad podrá ser presentada, como les digo, en este espacio de novedades. Mi actividad que voy a presentar me va a dar una visión más completa de ese espacio de tiempo con que va a contar dicha actividad en el desarrollo de una determinada competencia. Continuemos. Presentamos también el número de actividades, acá, actividad número 1, si tuviera 2, 3, 4, de la misma forma se va a ir presentando el número de actividades, ¿no? En la presentación de la actividad de la experiencia de aprendizaje en la página de novedades, sugerimos colocar, dice, los números de actividad, nombre de la actividad, el propósito de aprendizaje de la actividad. También podemos insertar a la presentación del documento de la actividad recursos y los criterios de evaluación de la misma. Bien, ya tenemos en la pantalla, podemos observar, como les dije hace un momento, ¿no? En la parte de novedades, vamos a considerar la presentación de la experiencia de aprendizaje, en este caso la número 10, que se está considerando como una subactividad, ¿no? Y las actividades, dependiendo, pues, de la complejidad, como ya les había dicho, la cantidad de actividades que contenga mi experiencia de aprendizaje, vamos a ir colocándolo de una manera ordenada. Bien, ahora trabajaremos con las pestañas, pero antes de hablar de las pestañas, vamos a ver el desarrollo de las subactividades en la experiencia de actividad en Classroom, ¿no? Por ejemplo, en la primera se considera respondemos,
cómo las familias aprovechan los recursos y condiciones del espacio geográfico de la comunidad. Podemos poner una subactividad. Leemos mapa de recursos naturales. ¿Y de dónde conseguimos este mapa de recursos naturales? De los recursos mismos que nos ofrece nuestra experiencia de aprendizaje. Y así sucesivamente podemos colocar nuestras subactividades. Sabemos que tenemos niveles de jerarquía. En primera instancia, estimados colegas, será la clase. El siguiente nivel de jerarquía serán los temas. Primero es la clase. El siguiente nivel, los temas, que van a estar siempre, recuérdenlo, vinculados a las actividades de las experiencias de aprendizaje. Luego está el desarrollo de las subactividades, como los mostramos en pantalla, donde van a ser ustedes quien van a proponer esas subactividades después de ¿qué dijimos? Después de haber realizado el análisis pedagógico correspondiente a nuestra guía docente. Tengan en cuenta siempre eso, estimados colegas. En la primera subactividad, ustedes, ¿no? Los maestros, lo van a implementar de acuerdo a los intereses que deseen tener para con sus estudiantes. En este ejemplo, se está proponiendo una pregunta que esto a su vez nos va a permitir ver la respuesta de nuestros estudiantes en tiempo real, y podrán realizar ustedes, estimados maestros, la retroalimentación oportuna y pertinente a los estudiantes en una manera sincrónica. Y así sucesivamente, estimados colegas, con las demás subactividades que ustedes hayan seleccionado después del análisis, ¿no? Complejo que han hecho a la guía. Bien, estimados colegas, acá vemos la parte de la configuración del aula virtual, que esto lo vamos a ver mucho mejor en la práctica, que en unos minutos nos vamos a ir directamente al aula virtual. De igual manera, la segunda subactividad con las herramientas de configuración y así sucesivamente las demás subactividades seleccionadas por ustedes. Bien, entonces, estimados colegas, nos vamos a ir a la parte práctica. Para ello voy a dejar de compartir mi PPT para irnos a nuestra aula virtual. Bien. Nos vamos a ubicar, pues, en Classroom. Y acá podemos observar, ya esto es muy familiar para ustedes, nuestras clases, o en este caso, las clases que he creado. Y vamos a irnos a nuestra experiencia de aprendizaje a nuestra aula virtual que habíamos creado la semana pasada.
Pero antes de pasar, estimados colegas, yo les sugiero revisar los documentos que debemos tener en cuenta y debemos tener siempre a la mano para la implementación de nuestra experiencia de aprendizaje en el CLAR, ¿no? ¿Y cuáles son esos documentos, estimados colegas, para poder implementar nuestra experiencia de aprendizaje? Claro, son la guía docente, la misma experiencia de aprendizaje, las actividades seleccionadas, nuestras subactividades seleccionadas de acuerdo después del análisis y los recursos, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar todos esos elementos, coleguitas? Lo vamos a encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa. Yo acá he hecho una carpetita donde he considerado ya pues mi experiencia de 10, que es la guía docente. Esta experiencia, como le dije, ¿no? Es con referencia al tercer grado de primaria, ¿no? Tengo también mi presentación de mi experiencia de aprendizaje propiamente dicha. Tengo mis actividades seleccionadas en esta experiencia 10 para el tercer grado. Contempla 3 actividades. Y también tengo, pues, ¿no? Los recursos. Yo lo he hecho de una manera ya preparada para no estar, pues, yéndonos a la plataforma y es un poquito engorroso a veces la misma conectividad. Yo ya lo tengo preparado, que de acá me voy a ayudar para poder colocar e implementar mi experiencia de aprendizaje. Bien, teniendo ya todos los elementos, nos vamos a dirigir a Classroom, como ya ustedes conocen. Estamos ya en Classroom. Recuerdan, la semana pasada implementamos nuestra aula de Classroom, que lo estamos observando, y consideramos el nombre de la experiencia de aprendizaje, en este caso, experiencia de aprendizaje número 10, construyamos el Perú para todas y todas, que corresponde al tercer grado. Es muy importante, estimados colegas, configurar nuestro vínculo de Meet. Es muy importante esto en nuestro vínculo de Meet, porque nos va a permitir, pues, el control de la clase, teniendo en cuenta siempre que teniendo ese control vamos a tener un espacio seguro, vamos a tener también el manejo completo de la sala, por eso es muy importante tener en cuenta este vínculo. Puedo también mantener mi enlace visible o oculto, como ya lo vamos a ver dentro de un momento ahí en parte de configuración. Y también acá hemos visto, pues, ¿no? La configuración, perdón, cómo hemos personalizado nuestra aula virtual. ¿Recuerdan, colegas, cómo hemos puesto el tema, este fondo, este banner, mejor dicho, personalizando? Ya la semana pasada lo hemos hecho, tenemos 2 opciones de subir una foto y seleccionar tema, donde nos va a mandar a la galería y nosotros elegimos el tema que deseamos. En este caso ya hemos elegido, nos vamos a quedar con el tema seleccionado. Vamos a revisar nuestra configuración para recordar un poquito lo de la semana pasada.
Vamos a ver los detalles de la clase, el nombre de la clase, experiencia de aprendizaje número 10, construyamos el Perú para todas y todos, esto es opcional, de acuerdo a su criterio, lo asignan o no lo asignan, no interfiere porque no es visible. Vamos a configuración, donde vamos a ver los códigos de invitación, ya le hemos dicho que acá están los códigos de invitación, en este momento está activado, acá lo podemos desactivar o también activar, ¿no? Acá tenemos el vínculo de invitación que le podemos, pues, ¿no? Copiar y mandarlo a nuestros estudiantes mediante su correo electrónico. También tenemos el código de la clase. Bajando un poquito más, vemos novedad. En la parte de novedades, los alumnos pueden comentar y publicar, dice, ¿no? También nos da otras dos opciones, donde los alumnos solo van a poder comentar y solo los profesores pueden comentar o publicar. Esas son las opciones que nos da novedades. En el trabajo en clase, novedades, mostrando nuestras notificaciones. Seguimos bajando. Vamos a administrar vínculo de Meet. Acá tenemos el vínculo de Meet. Acá ha quedado ya de la semana pasada, ¿no? Y ustedes me dirán, pero profesora, si eso ya es de la semana pasada, no hay ningún problema. Le dan clic acá y restablecen la contraseña y le dan a restablecer y les da otro vínculo, cosa que ustedes van a poder dar a sus estudiantes para que se puedan unir, ¿no? Y por último, en calificaciones siempre, ya lo hemos conversado, es sin calificar. ¿Por qué? Porque nos va a dar opción a que nosotros demos una retroalimentación más amplia, más congruente a cada uno de nuestros estudiantes sin necesidad de considerar una nota, ¿no? Entonces, ¿qué le dimos? Le dimos a guardar y ya estamos con nuestra clase creada, ¿no? Acá podemos ver para unirnos mediante Meet, le damos a unirnos y el código de la clase. Por eso lo metí. Bien, una vez que ya hemos recordado, vamos a continuar con la segunda parte del día de hoy, que es cómo voy a presentar mi experiencia de aprendizaje. Nos vamos a donde dice anuncia algo para la clase, nos vamos a ir a esta opción y nos va a dar esta ventana para poder publicar lo que nosotros queremos anunciar en la clase. Yo le voy a poner, para presentar mi experiencia número 10, un mensaje. Buenos días, queridos niños y niñas. Buenos días, estimados niños y niñas. Después de este corto saludo, les doy a conocer la experiencia de aprendizaje número 10
denominado Construyamos un país para todas y todos. Para que lo vayan revisando y puedan familiarizarse con los temas propuestos en la experiencia de aprendizaje. Ahora, usted me dirá, pero profesora, ¿y usted por qué me ha puesto directamente? ¿De dónde lo ha sacado el nombre, no? Como les dije hace un instante, coleguitas, yo acá he seleccionado, pues, ¿no? Los insumos, más que nada, que he rescatado de la plataforma, ¿no? En este caso, en nuestra guía docente, vamos a ver, ¿no? El título, Construyamos el Perú para todos y todos, de acá es el que he extraído el título para poder presentárselo a los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces, como les había dicho, ¿no? El título ha salido de nuestra guía docente. Bien. Acá nosotros también, si queremos ser un poquito más específicos, vamos a considerar después del título, vamos a poner acá, título, vamos a volver a copiarlo para que tenga un orden. Le ponemos el título, después vamos a considerar el propósito, que también lo vamos a extraer de nuestra guía. En este caso, vamos a abrir nuestra presentación, donde vamos a ver el producto y las actividades y el reto, ¿no? En este caso, vamos a considerar en el propósito convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Luego le vamos a dar el autocorrector para las palabras. Podemos considerar otro de lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Podemos considerar un tercero, escribe diversos tipos de textos
en su lengua materna. También quiero que mis estudiantes vean el reto. Le pongo el reto. ¿Cómo podemos generar condiciones para que todos, todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos? Le voy a poner también el corrector, autocorrector, generar condiciones, ya. También voy a considerar, después del reto, el producto. El producto, que lo vamos a también a extraer de nuestra presentación, de nuestra experiencia de aprendizaje. Elaborarás y publicarás una propuesta de acciones para generar condiciones que nos permitan desenvolvernos mejor. Respetar nuestras diferencias y valorar nuestros talentos. Bien, eso es lo que yo deseo que mis alumnos vean, ¿no? En este caso, yo también acá puedo considerar utilizando estas herramientas, negrita, para que se visualice. Acá está el reto, también le pongo negrita, el producto, también le pongo negrita. Bien. Ok. Ya teniendo nuestra presentación de lo que yo quiero que se visualice, incluso acá yo le puedo colocar, pues, ¿no? Emojis para que sea algo más llamativo y que despierte el interés en los niños, ¿no? Y en las niñas. Al decir buenos días, estimados niños y niñas, de repente en esta partecita le voy a poner un emoji como darle clic derecho, auxiliar, donde dice emojis. Entonces yo puedo buscar cuando digo niños y niñas, carita de niños y niñas, de repente también un corazoncito. Y acá en las partes de los títulos que van en negrita también le puedo poner pues un emoji que me pueda resaltar, ¿no? De repente acá también en el propósito le pongo en el reto, le doy clic derecho, emoji, escojo el más pertinente
clic derecho, emoji, escojo el más pertinente. ¿Sí? Y ya tengo pues una visión un poquito más didáctica, más llamativa, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a publicar. Y acá estamos dando a conocer, estamos presentando a nuestra experiencia de aprendizaje, donde le damos un saludo a los estudiantes, le presento el título. Ay, mire, acá nos falta la C. No se preocupen, vamos a dar acá para corregir en editar. Le vamos a completar con la C que está faltando y le damos a guardar. Ok, correcto. Entonces le vamos a presentar nuestra experiencia de aprendizaje con el título de nuestra experiencia de aprendizaje, nuestro propósito, el reto y el producto. De repente, si ustedes quieren dar a conocer otros aspectos más, lo pueden hacer. Bien, una vez que ya tenemos presentada nuestra experiencia de aprendizaje, nos vamos a ir, pues, ¿no? Ya a considerar en trabajo en clase nuestras actividades. Nos vamos a trabajo en clase y vamos a crear, y le damos, pues, a tema. Acá vamos a considerar el nombre de nuestra actividad número 1, pero como acá está un poquito muy grande y de color va a salir un poco distorsionado, pero yo quiero que ustedes vean de dónde vamos a sacar los nombres de las actividades, ¿no? De la plataforma de Aprendo en Casa, viendo las actividades, sino que yo acá ya los he seleccionado. Por acá también tengo yo las actividades. Actividad número 1, vamos a dar a copiar y lo pegamos y agregamos. Tenemos nuestra actividad. Dijimos que tenía 3. Le damos a crear, tema, copiamos nuestra segunda actividad, lo pegamos y le damos a agregar. Ya tenemos nuestra segunda. Le damos a crear, tema, y copiamos nuestra tercera actividad. Recuerden que todas las actividades lo he extraído de la plataforma de Aprendo en Casa, en este caso del tercer grado de primaria. De esta manera ya hemos creado nuestras actividades. Como ustedes se pueden dar cuenta, la actividad 1 va quedando abajo, la 2 y la 3 va a ser, lo último que se va generando va yendo en la parte delantera, pero yo lo puedo acomodar como arrastrando. Yo quiero que esto vaya primero, que esto vaya segundo, lo arrastra y ya tengo ya mi actividad 1, mi actividad 2 y mi actividad 3, ¿correcto? Repetimos, estimados colegas, nosotros nos ubicamos en trabajo en clase para poder, pues, crear nuestras actividades que lo vamos a extraer de nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la plataforma de Aprendo en Casa. Yo lo he seleccionado, ya lo he tenido preparado para agilizar el tiempo y sea un poquito más rápido la explicación, ¿no? Entonces, le hemos dado a crear, nos vamos a tema,
y en tema nos va a pedir el nombre, ¿no? En este caso de la actividad. Escribimos o si lo tenemos ya lo copiamos y le damos a agregar. Y así hemos venido ya creando nuestra actividad 1, nuestra actividad 2, nuestra actividad 3. Ya tenemos creada nuestras actividades. Ahora vamos a crear nuestras subactividades. Nuestra actividad 1 de analizamos situaciones cotidianas va a tener sus subactividades. Nuestra actividad 2 de identificamos formas de inclusión también van a tener sus subactividades. Y nuestra actividad 3 que de proponemos acciones también van a tener nuestras subactividades. ¿Y cómo voy a hacer para crear? Nos vamos de igual manera, de acá mismo, vamos a crear, ¿no? En esta pestaña le doy a crear y yo para esta primera actividad, que es de analizamos situaciones cotidianas, analizamos, recuérdense colegas, voy a crear de repente una pregunta que es con relación a la actividad número 1. Para eso que hemos dicho que hemos tenido que analizar nuestra guía docente, nuestra experiencia de aprendizaje, nuestras actividades, para poder nosotros de las actividades ya analizadas, podamos sacar nuestras subactividades. Hemos dicho que estas subactividades lo tenemos que crear nosotros, colegas, hay que tener en cuenta, no lo vamos a encontrar dentro de las actividades, lo vamos a tener que crear nosotros, claro, con los mismos insumos de nuestra actividad, relacionando a lo que yo quiero direccionar, a lo que yo quiero que mis estudiantes logren el propósito, ¿no? En este caso, les digo, nos vamos a explicar nuevamente, nos vamos a crear para nuestra actividad 1. En este caso, yo quiero hacer una pregunta. Le voy a poner acá la pregunta. Voy a ver si lo tengo ya acá la pregunta hecha. ¿Sí? Vamos a poner, esta es nuestra pregunta, que yo he seleccionado después de haber hecho el análisis a mis actividades, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que todas y todos podamos desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos? Esa es la pregunta que yo quiero que mis estudiantes respondan. Una vez que ya he copiado, ya lo tenemos, que poner sus instrucciones. En este caso, le voy a poner, te invito a analizar las siguientes situaciones relacionadas con algunos de los derechos y comparte sus opiniones con tu ambiente. Bien, como ya les dije, ¿no? Esta pregunta lo he sacado, acá les voy a mostrar, de nuestra actividad 1, ¿no? Después de yo haber hecho el análisis y ver, ¿no? Qué es lo que yo quiero que mis estudiantes desarrollen según el propósito
he sacado esa pregunta y los estoy considerando para que puedan ellos, pues, analizar, dice, ¿no? Analizar las situaciones relacionadas con algunos de tus derechos y comparte tus opiniones con tu familia. Bien. Acá también, de repente, pues, ¿no? Para darle un poquito de mayor vistosidad, yo quiero poner esto en negrita, le puedo dar negrita. Acá le puedo poner un emoji de la anclita para que ellos puedan visualizar de una manera más, que le digo, más llamativa, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver acá, con relación, pues, ¿no? Acá en la experiencia, vamos a ver que todos los alumnos puedan observar en los puntos. Siempre hemos dicho que vamos a considerar sin calificar para que nos dé opción a nuestra libre retroalimentación, ¿no? Acá le vamos a considerar la fecha del trabajo, de repente le podemos poner, o como no, en este caso lo voy a poner para que puedan responder hasta el día sábado 27 de noviembre, la hora opcional, ya. Y vamos a ubicar, hemos dicho, en la primera actividad. Analicemos. A esta actividad le voy a hacer su actividad relacionada a una pregunta y me voy a la parte superior derecha donde dice preguntar, le doy clic. Esperamos que cargue y ya tenemos nuestra primera pregunta de nuestra primera actividad, que esto va relacionado con una subactividad. Ya tenemos una tarea. Ahora, acá lo he hecho de manera de pregunta. Como tenemos varias opciones, vamos a crear otra. Le damos clic, de repente ya acá como un material, ¿no? Entonces, de repente puedo yo elegir, pues, ¿no? Una situación más, un poquito más compleja. Voy a ver mi segunda subactividad. El nombre es Descubrimos algunos derechos en situaciones cotidianas. Le damos a copiar y lo pegamos. Esta es nuestra subactividad 2 que está en materiales, como un material, ¿no? En la descripción le pondré, pues, ¿no? Estimados niños y niñas, le presento la subactividad relacionada a, y vamos a copiar el nombre, descubrimos algunos derechos en situaciones cotidianas, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero que hagan acá? Analiza las vivencias de la mamá de Luis y emite un comentario en el Google documento que te adjunto. Como le estoy pidiendo acá que después emita un comentario en el documento que
que le voy a adjuntar Google Documento, entonces voy a tener que elaborar mi Google Documento, ¿no? Entonces me voy a esta opción de más, ¿se acuerdan, coleguitas? Le vamos a dar clic y le vamos a dar a documentos. Ahí nos está creando, pues, ¿no? El documento donde ellos van a tratar de dar su opinión o su comentario, ¿no? En este caso, voy a poner, analiza y da un comentario sobre las vivencias de la mamá de Luis. Le voy a dar a copiar porque eso es lo mismo que también voy a considerar acá. Y da un comentario sobre vivencias de la mamá de Luis. De Luis. Ok. Entonces, si yo deseo también, comparto, pues, ¿no? Acá, la imagen que yo quiero, pues, que mis estudiantes puedan analizar, ¿no? En el mismo documento, voy a ver, creo que es esta. Sí, esta es. Entonces, le doy a copiar y me lo llevo acá al formato. Acá le puedo dar un poquito más de imagen para que pueda observarse. Creo que vamos a trabajar con el otro ejemplo. Esto. Analicen. Como está un poquito amplio, vamos a ponerlo más pequeño para que pueda alcanzar en una hoja. Acá dice, emite un comentario y responde las preguntas de acuerdo al análisis que va a hacer. ¿Sí? Bien, acá también nosotros le podemos dar el formato, pues, de repente al medio, poniéndole con negritas, o de repente lo puedo subrayar, y ya estamos ahí. Ya los niños al momento que lo van a recibir, van a poder hacer el comentario. Bien. Pero acá también le voy a anexar, ¿no? La imagen que le he subido ahorita en este momento, ¿no? Entonces, donde dice subir archivo, le voy a dar clic y me va a dar la ventana donde voy a insertar el archivo. En este caso, voy a arrastrar y esperar que cargue, y ahí está, ya mi archivo. Correcto. Entonces, de igual manera, vamos a ver acá, esto corresponde para la actividad 1, nuestra subactividad que es un documento, y le vamos a dar a publicar. Ya. Vemos que en nuestra primera actividad tenemos pues dos subactividades. Uno que ha sido la pregunta y la segunda que hemos hecho en estos momentos sobre un documento. De la misma forma también lo puedo yo organizar, lo pongo la primera y la segunda. Y así, estimados colegas, ustedes pueden agregar
la cantidad de subactividades que puedan haber ustedes seleccionado después de haber hecho, pues, ¿no? El análisis de la experiencia de aprendizaje y de nuestra guía docente, ¿ya? Ahora, antes de que pasemos a otra cosa, acá en el saludo también podemos nosotros incluir, acá subir, como voy a presentar mi experiencia de aprendizaje, puedo subir mi experiencia de aprendizaje. Voy a ver si lo tengo descargado. A ver. Sí. Acá. Voy a considerar para poder subir. Hacemos el mismo procedimiento. Y lo jalamos. Esperamos que cargue. Y lo guardamos. Ya está. Y así también podemos incluir, pues, ¿no? Dentro de trabajo en clase, al momento que nosotros vamos a crear, acá hemos creado una pregunta, que es la número 1, después hemos creado un material, de repente podemos crear una tarea o una tarea con cuestionario, ya eso depende del trabajo y la elaboración que ustedes le pueden dar, ¿no? Bien, colegas, es de esta manera como se va implementando nuestra experiencia de aprendizaje de acuerdo a la modalidad y al grado que nosotros como maestros trabajamos, ¿no? Bien, espero que haya sido, pues, ¿no?, provechoso para ustedes y lo puedan poner en práctica. Y yo sé que con la práctica lo van a desarrollar de una manera muy significativa. Bien, estimados colegas, hemos culminado nuestro 6º workshop, agradeciendo siempre por la participación y el interés de seguir aprendiendo. Que tengan ustedes muy buenos días.